Pero, porque dice la Biblia, pues en el mundo vivimos, ¿verdad? Pero sí dice el Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mundo, ¿verdad? O sea, que vivimos en este mundo, pero que con la fuerza que Dios nos dé, no seamos penetrados por la maldad de este mundo. Dice Juan 14:15. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. 15. ¿Perdón? ¿Es Juan? Juan, sí. 14:15. Sí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, perdón, sí me estoy desde el 14. Dice, el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, hermano, una vez más, fíjese, toda la Biblia, hermano, se trata de una cosa, ¿verdad? Bueno, obviamente, de dos cosas. Toda la Biblia son dos cosas, nada más. No hay mucho que buscarle. Perdón, la Biblia no es algo, ¿cómo se dice? Ni sobrenatural, que digamos, aunque sí lo es. ¿Verdad? Ni es que busquemos algo muy místico. No, la Biblia son dos cosas simples. Que reconozcamos que hay un Dios, obviamente sí es sobrenatural ahí, pero que veamos en su Biblia, hermanos, sus leyes y sus mandamientos. Nada más eso. Que creamos y que obedezcamos. Son dos cosas que Dios nos pide: cree y obedece. Nada más, en eso se resume. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, hermanos, si nosotros te amamos, porque nos salvó y porque estamos agradecidos, ¿verdad? De que nos sacó de las tinieblas, de que nos sacó del redil de Satanás, de que nos sacó, hermanos, del lago de fuego, ¿verdad? De que nos sacó del sistema de este mundo, ¿verdad? Si lo amamos, porque hizo eso por nosotros y porque vino a la tierra, ¿qué dice? Si lo amamos, entonces vamos a guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos, hermano? Pues empezando por esos dos: velad y orad, su palabra y la oración. Velad y orad. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese regalo, hermano, lo tenemos nosotros. Tenemos ese consolador, ese guía, ese sustentador de nuestra fe, que es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Hermano, nosotros no lo podemos ver tampoco nosotros, físicamente, el Espíritu Santo. Lo podemos ver, hermano, en los ojos de la fe. ¿Cómo lo podemos ver, hermanos? Cuando ve usted, hermanos, una transformación en un hermano, en una hermana. Simplemente, hermanos, alguna persona no sea muy malvada a sus propios ojos, aunque una persona no sea un ladrón o una prostituta, un borracho, un drogadicto, como quiera es pecador. Pero cuando una persona, hermanos, logra reconocer a Jesucristo como su Salvador, nosotros podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo está haciendo la obra en esa persona, ¿verdad? Y cuando usted ve que empieza a caminar, obviamente llega gente a la iglesia, o hay gente en la iglesia que pasa un tiempo y a veces duran un mes, 2 meses, 4 meses, medio año y se van, ¿verdad? Y a veces dicen, bueno, pues no sabemos si son o no son. A lo mejor algún día el Señor los atrae a su presencia, no lo sabemos, eso solamente Dios lo sabe. Pero a veces hay gente que sí vemos, hermano, que son fieles a Dios. Usted los ve, esa persona tiene fidelidad, esa persona tiene amor hacia Dios, pero aún así, hermanos, hay un peligro. Hay un peligro, hermanos, de que cualquiera de nosotros un día no esté aquí. Esperemos que no, hermanos. ¿Cuántos confiamos, hermanos, que Dios nos ha comprado? Que Dios nos ha, ¿verdad?, asegurado para Él, ¿verdad? Eso es algo que nosotros en nuestro interior, hermanos, tenemos que estar seguros. Obviamente dice la palabra que el que es de Dios no practica el pecado. El que es de Él no practica el pecado, ¿verdad? El que es de Él no anda de borracho. El que es de Dios no anda de adúltero. El que es de Dios, ¿verdad?, no anda de fornicario. No,
No, pues vengo a la iglesia, pero yo tengo mi novia y tengo relaciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, yo vengo a la iglesia, pero también me echo mis cervecitas ahí en la semana, un poquito borrachito, ¿verdad? Pero no pasa nada. No, pues yo voy a la iglesia, pero también robo un poquito, pero no más poquito. Robar, hermano, es pecado. Así usted roba un frijol o se roba $1,000,000, porque Dios nos dice, ¿qué pecado tan chiquito? No te preocupes, ¿no? Y el que practica, hermanos, el pecado es el que lo hace constante. Una cosa es que usted, hermanos, caiga en un pecado pequeño, mediano o grave. El pecado que usted quiera grave, pero que usted se arrepiente, Señor, perdóname. Eso es una persona que no practica el pecado. Usted cae en arrepentimiento, en dolor de corazón, porque ofendió a Dios, porque falló, ¿verdad? Y es un mar de lágrimas uno, y perdóname, Señor, porque pequé, perdóname, ten misericordia de mí. Pero el que no pasa nada, yo no le estoy haciendo mal a nadie. Yo estoy haciendo esto, pero yo no le hago mal a nadie. Esa es una persona que practica el pecado. Sí robo, pero ¿quién no roba? Sí miento, pero ¿quién no miente? Sí hago esto, pero ¿quién no lo hace? Entonces nos justificamos nuestro pecado. Dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estaré en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la promesa principal que tenemos, hermanos, de que no estamos huérfanos. Aunque estemos, hermanos, en la peor situación, esos hermanitos que están sufriendo allá, hermanos, en países, en otros países, hermanos, que hay persecución, quien sea, cualquier religión, la Iglesia Católica, hermanos, sigue todavía persiguiendo en algunos pueblos y en algunos lugares a los cristianos, y los siguen sacando todavía, aún en México, los siguen sacando de sus ejidos, o de sus casas, o de sus pueblos, todavía hoy en día. No vamos lejos, no se diga, hermanos, allá en países en donde una religión, hermanos, es una ley. En los países árabes la religión es una ley. O eres, ¿verdad? O que no eres. O eres o eres. Imagínense, este país que fue uno de los países cristianos que Pablo alcanzó Antioquía, y muchas de estas ciudades que están aquí en la Biblia, hermanos, que es donde hubo grandes iglesias cristianas en los primeros 2-3 siglos. Ahora, hermanos, son países musulmanes. Antioquía, hermanos, Turquía, y son musulmanes, y ahí eran cristianos. Muchos de esos países de Turquía, hermanos, eran países cristianos. Por eso les digo, hermanos, que el Señor, hermanos, se mueve a veces por generaciones. A veces por generaciones. ¿Y por qué, hermano? Porque la dureza de la gente es muy grande. A veces los papás pueden ser cristianos y los hijos, pero hay una dureza y no quieren nada de Dios, no quieren de Dios, ¿verdad? Y ahí terminó en la fe de los papás. A veces sí, a veces Dios pone en los hijos el creer también, el obedecer, y sigue la generación. A veces pone en otra generación el creer, el obedecer, y así a veces también sigue. ¿Por qué, hermanos? Por designio también de Dios. Obviamente que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, enseñarles la palabra a nuestros hijos. Ya depende de ellos, ¿verdad? No de nosotros, del Espíritu Santo, si va a hacer la obra en ellos, ¿verdad? Nosotros lo hacemos porque es un mandamiento. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen que Cristo está en usted? Yo creo que está en mí, hermanos. Yo creo que está en mí. Ahora usted tiene que tener esa certeza, hermanos, de que Cristo está en usted y al mismo tiempo en el Padre. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestaste a nosotros y no al mundo? O sea, le dijo, Señor, pues si estás en la tierra, ¿cómo no te has manifestado a ellos? Pues si estás aquí en el mundo. Pues la gente no entiende, hermanos, ¿verdad? La gente no entiende. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Bueno, una de las otras cosas que nos dan a través de su Espíritu Santo es la paz. Dice ahí, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como la da el mundo. Hermano, a veces estamos en una prueba. Si nosotros sabemos que estamos buscando a Dios, que estamos siendo agradables a Dios, y viene una prueba, por un familiar, por una enfermedad, ¿verdad? Por cualquier situación, y Dios nos da paz. Yo le decía el otro día, hermanos, que cristianos tienen una costumbre por medio de esas iglesias apóstatas de hoy en día, que son de decreta, de declaro y profetizo, y que yo mi palabra y no me conformo con menos, y todas las palabras que sacan hoy, hermanos, de citas bíblicas, muchas citas bíblicas que usted puede decir, ¿verdad? Como le decía yo ese día, la de van a acostar y así no dormiré. ¿Cómo va usted a dormir? Con una simple oración, hermano. Yo van a acostar que debe de hacer las manos que la hagan. Van a acostar y así no dormiré porque no me hace sentir confiado. ¿Qué pasó? No puedo dormir. ¿Cómo va a tener paz, hermano, si usted todo el día pecó? Si no se ha puesto usted a cuentas con Dios, si no ha rendido cuentas, si no oró, si no leyó, si hizo pecados, ¿verdad? Que ni siquiera ha confesado. Y usted piensa que porque usted se empana, acostaré y así no dormiré, porque tú no. Eso no trabaja, hermanos, ¿verdad? Y le digo que la iglesia hoy en día, la iglesia que se mueve hoy en día tiene ese estilo, ¿verdad? De una iglesia mística, una iglesia que no es. No dice el Señor, aquellos que reciten versículos, ¿verdad? Yo estaré con ellos, ¿no? Dice, los que velan, los que oran, los que guardan mis mandamientos. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habré regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y estaban turbados, hermanos, porque el Señor se iba. Estaban turbados, ¿verdad? Pero Él dijo, yo les voy a mandar una paz que el mundo no puede dar. ¿Quién es esa paz, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Qué paz te trae, hermanos? Que suceda lo que nos suceda, tenemos vida eterna. Que llueva o truene, hermanos, tenemos vida eterna. Que si nos morimos, tenemos vida eterna. Que lo que pase, hermanos, Dios está en control, entonces tenemos una paz, ¿verdad? Pero también, hermanos, aquí a este país, pues hasta ahorita no ha venido una gran prueba para la iglesia. No hay una prueba. En esos países donde hay persecución, ahí sí hay prueba, ¿verdad? Aquí no hay prueba. Entonces, por eso, hermanos, a veces nos prueban las cosas mínimas, esos pequeños mandamientos, esos grandes mandamientos. Eso son una prueba para nosotros, hermanos. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Ahora, si viniera, hermanos, una tribulación grande, ¿cómo saldremos de esa tribulación? ¿Verdad? Blasfemando o huyendo. Hoy mucha gente, hermanos, se va de la iglesia por cualquier cosa. Se va de la iglesia por cualquier cosita, ¿no? Y tiene mucha razón, hermano. No le voy a decir que no. Porque la iglesia de apóstata lo único que ha hecho hoy en día, hermanos, es hacer que se blasfeme y se vitupere el nombre de Dios. Es una realidad, ¿verdad? Pastores ladrones, pastores adúlteros, pastores que aprovechándose de la iglesia, ¿verdad? La Biblia dice 2 pecados de los que más se en un pastor. Número 1, el amor al dinero, el principal dice ahí. Y lo vemos ahorita, hermanos. Entonces la gente, hermanos, cuando abre los ojos y ve que le están, ¿verdad?, despojando de todos sus bienes ahí para dárselos al pastor, que ya tiene su mansión y que ya tiene sus cargos y quién sabe qué tanto, y sacadero de dinero, la gente dice, pues no, ¿verdad? Ya peor, hermano, cuando después estos falsos pastores salgan a la luz, como vea usted, hermano, la luz del mundo. En la luz del mundo, hermanos, la gente en su congregación le cantan. Ellos es como si fuera Cristo. A él es el ungido. Para ellos, hermanos, es el enviado, el ungido, el Mesías. Y la gente le canta, la gente lo alaba. Dice mi hermana que cuando una hermana que iba ahí antes, que era miembro de ahí, dice que sí, que la gente llora, hermanos, pero a gritos,
cuando sale ahí por las escaleras esas ahí, la gente llora a gritos, y hombres y mujeres. Es algo terrible, hermano, pero le digo, hoy en día, hermanos, hay gente tan ciega, hermanos, que viendo lo que hizo ese pastor y no se van de la iglesia. Eso es todavía más increíble, ¿no? Que viendo que un hombre perverso hizo eso y aún ahí siguen ahí apoyándolo y que no hizo nada. Ya ven que violó a muchas muchachitas y están los cargos ahí, está la gente que está como evidencia, gente que lo acusa, y la gente dice, yo creo, dan sus vidas, hermano, diciendo que no hizo nada, que ya se le comprobó robo de millones de dólares, fraude de millones de dólares, abuso, trata de blancas y no sé qué tantos cargos tiene encima, y la gente, hermanos, sigue siendo su Mesías, su ídolo. Ahora, hermanos, ¿qué pasa? Esto, ¿sabe quién blasfema el nombre de Cristo? La gente del mundo, hermanos. Porque quiera que no, hermanos, supuestamente ellos están adorando a Cristo. Entonces esas iglesias apóstatas, hermanos, esos pastores apóstatas que hacen todo este tipo de cosas, hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Y sí, alguna gente después se va de los caminos de Dios, ¿verdad? Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, hermano, que Él nunca pecó, ¿verdad? Él nunca cayó en pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque Él, ¿verdad? A eso vino. Fue un hombre perfecto, ¿verdad? Vamos a 1 de Pedro 2:9 y con eso terminamos. Por eso vino, hermanos. No, muchos dicen, no, es que vino a mostrarnos que sí se podía. No, hermanos, Él podía porque era Dios. Obviamente, vivía en un cuerpo humano, hermanos. Él vino, hermano, a salvarnos. Él vino a morir por nosotros. Él vino decidido a morir por nosotros. Y claro que pudo, y claro que sabía que podía. Vivía en un cuerpo humano, hermanos, que iba a pasar un suplicio en la carne. Y ahí sí, hermanos, oró para que Dios lo fortaleciera. Pero, hermanos, ¿qué no haría eso, hermanos? Pasar una crisis, una experiencia tan terrible, ¿verdad? Como la que pasó nuestro Señor, hermanos. Su cuerpo destrozado, dice la Biblia que sus miembros fueron dislocados, ¿verdad? Sus brazos dislocados, varias partes de su cuerpo deshechas, destrozadas, hermanos. ¿Cómo no? ¿Cómo iba a entrar en hermanos, en ese dolor de saber que iba a experimentar? Así como usted siente, hermanos, cuando le duele la cabeza, cuando le duele una muela, cuando tiene un piquete de algún animal. Así nuestro Señor sentía el dolor total, hermano. Usted lo siente, no era, ¿verdad? No vivía en un cuerpo de otro mundo, no vivía en un cuerpo humano. Y al saber que le venía eso, hermano, por eso él le pidió a Dios, ¿verdad? Que se había otra manera, no porque no quisiera, porque lo que vino es muy fuerte, pero aún así, hermanos, él se sometió. Segunda de Pedro 2:9 dice, primera de Pedro, 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice, hermanos, somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio, somos sus sacerdotes, hermano, que intercedemos. Uno de los trabajos que tenemos, un privilegio que tenemos, hermano, si somos sacerdotes, ¿cuál es el trabajo del sacerdote? ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Ofrecer sacrificios e interceder por el pueblo. Nuestro trabajo, hermanos, es ofrecer sacrificios de oración, de intercesión, ¿verdad? Delante de nuestro Dios, interceder unos por otros. Somos sacerdotes delante de nuestro Dios. Nación santa, somos un pueblo santo, o sea, apartado del mundo, hermano. Nosotros tenemos que estar apartados del mundo, de todo lo que ofrece este mundo. Es difícil, es bien difícil, porque todo lo que el mundo ofrece es adictivo. Todo es adictivo, que al cuerpo le gusta, al cuerpo le encanta, ¿verdad? Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque a veces seguimos pecando, a veces seguimos trastabillando, hermanos, y le damos gracias a Dios, hermanos, por cada cosa que nos sucede, por cada cosa que nos pasa. Estamos en sus manos, pero también, hermanos, vamos a levantarnos. Vamos a ser esos hijos obedientes, hermanos. Esos hijos que de verdad, Señor, de verdad buscamos la justicia y el reino de Dios. Y vamos como el llamado tal cual es, sacerdotes, apartados de este mundo, intercesores para Dios. Te damos gracias, Señor, por Iglesia Libertad, Señor. Pedimos que nos des la fuerza, Señor, para seguir este año adelante, que está comenzando. Que nos ayudes primeramente nosotros. ¿Cómo iremos por otros, Señor, si nosotros mismos no nos levantamos? ¿Cómo compartiremos, Señor, cuando nosotros no te buscamos tal vez? Y si te estamos buscando, Señor, y si estamos siendo obedientes, Señor, a buscar tus estatutos y tus mandamientos y ponerlos en práctica, ayúdanos a compartirlos con otras personas, Señor, como está escrito, obedecer ese mandamiento y cada mandamiento que escrito aquí, como dijo el salmista, dame entendimiento, la fuerza para obedecer tus estatutos, tus mandamientos, para andar en tus caminos y no apartarnos de ellos. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Sea tu misericordia con nosotros, Señor, para obedecer tus mandamientos. Sea tu gracia en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre poderoso, porque lo que tú hiciste fue muy grande, Señor, y te amamos. Queremos ser agradables, Señor, y dignos de ti. Gracias, Señor, llévanos en paz a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Había un sitio más, el lado del brazo y luego de esa mano. No sé, pero sí, bueno, no, la verdad. Le dije, yo vamos a subir las cositas, y luego después dice, no, que ya en la mañana me dice, no, está muy bueno, no voy a poder ir. Pero no